No estaban en una banda, no tenían antecedentes y no eran el objetivo, pero murieron. En Costa Rica, los menores de edad están pagando una factura que no firmaron, la del crimen organizado. Regularmente pues se incrementan en esta zona del Pacífico Central. Es común haber visto anteriormente casos en los que resultan además personas fallecidas como víctimas colaterales de estos eventos. En el caso del menor en particular pues es sumamente doloroso, nos debe llamar la atención el grado de violencia que están utilizando los grupos criminales. En 2024 el país registró 54 víctimas colaterales por homicidio, de ellas 8 eran niños menores de 12 años. En el 2025 el número total de víctimas colaterales subió a 85. En ese mismo año fueron asesinados 50 menores en total. Pero no solo son víctimas colaterales, hay otras circunstancias que envuelven a esos menores, como el antecedente del joven de 14 años en el 2025 que fue asesinado y se logró comprobar que él mismo pertenecía a una banda de crimen organizado. Y en lo que llevamos del 2026 ya se reportan al menos 2 menores. Uno fallecido en una balacera que no iba dirigida contra él en Quepos, y el otro menor hallado en la cuneta de la General Cañas con un visible golpe, lo que indicaría un posible homicidio. El patrón es claro: las balaceras, asesinatos o violencia que vive el país no ocurren en montañas aisladas, ocurre en barrios, en casas, en calles donde hay familias. El aumento de homicidios ligados al narcotráfico convierte espacios residenciales en zonas de guerras fragmentadas. No es violencia indiscriminada, es violencia focalizada que falla el blanco. Especialmente menores de edad, el fenómeno revela una dimensión mucho más profunda que simples estadísticas. En el 2024 se registran 54 víctimas colaterales de homicidios, de las cuales 8 eran niños menores de 12 años. Ahora, en el 2025, la cifra total sube a 85 víctimas colaterales y ese mismo año fueron asesinados 50 menores en total, lo que evidencia que la violencia asociada al crimen organizado ya no se queda únicamente entre quienes participan en estas estructuras. Pero ¿cómo funciona el daño colateral? Inicia con un objetivo: un ajuste de cuentas y una ráfaga de balas. Alrededor, personas que simplemente estaban ahí: niños en brazos, adolescentes en la acera, familias dentro de sus viviendas. Y la bala no distingue intención, solo trayectoria. El país discute cifras totales de homicidios, pero poco se discute el indicador más alarmante: menores que mueren sin ser parte del conflicto. No son bajas estadísticas, son evidencia de pérdida de control territorial. Ya no discriminan si en la vivienda, en este caso, o a veces en los vehículos, van menores de edad o van personas que no tienen que ver nada con los hechos por los cuales ocasionalmente generan este tipo de venganzas, ocasionando el fallecimiento y víctimas que en realidad no deberían ocurrir. Es lamentable esto y por esa razón seguimos trabajando los temas de organizaciones criminales. Desde la psicología social, cuando este tipo de violencia se repite de forma constante, se genera un proceso de normalización colectiva, donde las balaceras comienzan a percibirse como parte del entorno cotidiano, algo del día a día, extremadamente peligroso para cualquier sociedad. Cuando un niño muere por daño colateral, el mensaje es estructural. El crimen ya no solo impacta a quienes lo integran, impacta a quienes viven alrededor. La pregunta no es ¿cuánto más habrá? La pregunta es, ¿en qué momento aceptamos que las balas formen parte del paisaje cotidiano? Porque cuando los menores empiezan a caer, el problema dejó de ser criminal, se convirtió en sistemático. Es un reporte de Josué Castro para Central Noticias.